tanto en el ámbito geográfico, en el ámbito político, social, cultural y científico, económico. Geográficamente, la Edad Moderna eh, es una época de grandes descubrimientos para el mundo europeo, porque con la llegada de Colón a América en 1492, no sé si esto lo toqué la sesión pasada, en 1492, ¿qué pasó? Se abrió un nuevo mundo y los americanos entramos a la historia universal. ¿Sí se acuerdan que ya les había comentado eso? Ok, geográficamente. Políticamente, políticamente es cuando ya es una época, digamos, de mucho auge de imperios a consecuencia también de los descubrimientos geográficos. En la primera parte de la Edad Moderna destacaban los imperios español, portugués, y ya a partir del siglo XVII destaca el imperio británico y el holandés. Y también comentaba que aquí es donde surgen los estados modernos, que es lo que comentábamos también la clase pasada. ¿Cuáles son los elementos de un estado? Territorio, gobierno, población y soberanía. Económica y socialmente. La Edad Moderna marca un desarrollo progresivo en la economía capitalista como fruto de los avances igual geográficos y comerciales. El capital y el dinero tienen cada vez mayor importancia en esta época y una mayor importancia también en el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Les estaba dictando lo que era mercantilismo. ¿Ya lo tienen o les dicto? Para que me entiendan igual este tema. Escribimos entonces, vamos a ver rápidamente qué tipo de sistema político económico es el mercantilismo. Escribimos, de favor. Mercantilismo es un sistema político económico basado en la idea de que los países, buenos días, de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos acumulen. Se desarrolla en Europa entre los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Tuvo su origen a principios de la Edad Moderna, concretamente en los países de Francia e Inglaterra. Tras sustituir
al feudalismo. Punto y aparte. Impulsa a las empresas agrícolas e industriales de Francia a través de subsidios, créditos y otras facilidades, mientras que al mismo tiempo imponía fuertes restricciones a las importaciones. Punto. Lo comentamos. Entonces, ¿en qué consiste el mercantilismo? Es un sistema político-económico que se basa en la idea de que los países van a ser más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Es decir, eh, esta era de la idea de lo que se produce aquí en un país se queda aquí. Imponía restricciones incluso para aportaciones, o sea, prohibía la exportación de sus metales preciosos, o sea, sus metales no podían salir, sus metales o sus productos se quedaban ahí se producían, ahí se quedaba. Controlaba la moneda local, imponía impuestos y restringía las importaciones, es decir, las exportaciones de plano de sus metales preciosos o productos valiosos estaban prohibidas. Y también restringían las importaciones, es decir, sí podemos adquirir del extranjero, pero no todo y bajo estas condiciones. Y por eso mismo es que este tipo de sistema político económico es que impulsaba a las empresas agrícolas e industriales como él eh, les otorgaba subsidios, créditos, facilidades, apoyaba mucho a la producción local y por ende controlaba la moneda local. Entonces el mercantilismo, características, prohibía exportaciones de metales preciosos, controlaba la moneda local, designaba impuestos e imponía restricciones a las importaciones, controlaba los recursos naturales y otorgaba facilidades a las productoras locales. Este tipo de sistema comienza a desaparecer a finales del siglo XVIII con el surgimiento de nuevas teorías económicas que se enfocaban a todo lo contrario. Estas nuevas teorías económicas ya se enfocaban en un carácter más liberal y tendientes a aprovechar las ventajas del comercio. Es decir, ya se adoptó la idea de un libre comercio. Uno de los críticos más sobresalientes a este sistema político-económico fue Adam Smith. Esta persona proponía la idea de un libre mercado y de un libre comercio, es decir, yo te puedo vender lo que yo quiera o lo que mis productores quieran y también te podemos comprar. Ya no era de que todo se quedaba ahí, sino ya era un libre comercio. Yo te puedo vender lo que yo quiera, puedo producir, lo puedo vender en el extranjero y también te puedo adquirir.
Entonces, regresamos. Este tipo de sistema político-económico denominado mercantilismo fue característico de la primera parte de la Edad Moderna. Y ya hablando ahí del siglo XVII, XVI aproximadamente. Para el siglo XVIII, ya el capitalismo es el nuevo sistema político-económico. El capitalismo. ¿Ok? A ver, permítanme tantito. Escribimos capitalismo. Es un sistema económico el, capital, el capitalismo es un sistema económico en el que individuos y empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes. El capitalismo es un sistema económico en el que individuos y empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen precios y libre mercado, regulados por la ley de oferta. ¿Sí? ¿Dónde se quedó, compañero? Ah, ok. Mediante transacciones en las que intervienen precios y libre mercado, regulados por la ley, regulados por la ley de oferta y demanda. Punto. Comentario. Entonces, este sistema económico, capitalismo, ven, ya es todo lo contrario al mercantilismo. Este ya se basa en el intercambio libre de productos, de bienes, servicios y se regula por la ley de oferta y demanda. Dependiendo qué es la ley de oferta y demanda, se va a ir produciendo conforme se va necesitando, o lo que se produzca es lo que se necesita, lo que se adquiere es lo que necesito. Entonces, sin imponer restricciones, sin prohibir exportaciones, no, aquí es ya libre comercio. Aunque el capitalismo tuvo sus orígenes desde, no sé, la edad que será antigua. ¿Por qué? Porque ya existían los mercaderes, el comercio como tal ya existía.
Desde que nace incluso la civilización ya existía el comercio y existía el intercambio de productos, pero el capitalismo como sistema económico formal aparece hasta el siglo XVIII en Europa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Ok, entonces continuamos. Esto tiene que ver con lo que les estaba diciendo de una característica socioeconómica en la Edad Moderna. Entonces, primero, mercantilismo. Después, a finales del siglo a inicios del siglo XVIII, capitalismo. Entonces, digamos que el efecto más importante fue este cambio, hablando político-económico, este cambio de sistemas. Fue un avance pasar de de un comercio restringido a un comercio libre. Hablando religiosamente, en el ámbito religioso, se tiene lugar aquí a la ruptura de la cristiandad occidental. Recuerdan también que en la edad antigua, perdón, en la Edad Media, ¿qué viene ya? ¿Cuál era la religión que predominaba? El cristianismo. En la Edad Moderna ya se da esa ruptura de la cristiandad y se empiezan a hacer otras pequeñas religiones. Y son algunas que hasta la fecha conocemos, ya no nada más están los cristianos. Está, por ejemplo, en esa época, en el siglo XVI, se tiene lugar también a la reforma protestante. Como consecuencias aparecen nuevas religiones independientemente del cristianismo, por ejemplo, el luteranismo, el calvinismo, el puritanismo. Esas son las religiones que surgen independientemente, ya como, digamos, algo, más bien se derivan esas pequeños grupos, se derivan de una corriente protestante. ¿Quién es el que inicia esta corriente protestante? Martín Lutero. Como trabajo de esta semana, me van a ubicar quién es Martín Lutero y en qué consiste la corriente protestante, su corriente protestante. Es un trabajo de igual 5 renglones, no es mucho, muy sintetizado. Anótenlo. ¿En qué consiste la corriente protestante de Martín Lutero? Por favor, esto no es necesario que lo suban al grupo, nada más sí lo vamos a comentar en la siguiente clase aquí, para que no me falten de favor. ¿En qué consiste la corriente protestante de Martín Lutero? Hablando cultural y artísticamente, e incluso científicamente, es una época igual, es mejor dicho, de las mejores épocas de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Hay algo que se llama el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? ¿Alguien ha escuchado de hablar del Renacimiento? ¿No? Bueno, el Renacimiento, ¿cómo nos encontrábamos en la Edad Media? ¿Se acuerdan que estábamos en una época de oscurantismo, de retraso, de rezago? Bueno, el Renacimiento es un movimiento o una corriente que vuelve a traer luz, sabiduría de a la época clásica.
Generalmente, en las edades tanto antigua como media, la sabiduría, los conocimientos, se encontraban recluidos en monasterios, en bibliotecas, y a estas solamente tendrían acceso los, las personas que tenían un alto nivel social o bien para el clero. Toda esta información se encontraba recluida en monasterios y en bibliotecas, en ese tiempo, por ejemplo, las de Constantinopla, y nada más tenían acceso a estos libros, a esta información, a estos adelantos, a estos avances, los que tenían una posición social privilegiada o bien el clero, los sacerdotes. Entonces, viene este movimiento en donde ya todas estas libros, información, se pone al alcance de toda la población. O sea, ya se viene una contrarreforma y estos, por ejemplo, libros, el conocimiento, la sabiduría, ya se deja al alcance de todos. Ya no queda nada más ahí recluida para algunos cuantos, sino que ya se pone al alcance de todos. Y esto que hace que entonces en la edad moderna se desarrolle y evolucione igual la población de una manera paralela, de una manera igualitaria. También hubo algo en el siglo XVIII llamado Ilustración, que este es otro movimiento que da paso a nuevas ideas. Con estos movimientos eh, viene también algo que se llama el despotismo ilustrado. Y son las nuevas ideas que en ese momento van a ser la base de los estados liberales contemporáneos. Por cuanto hace a los avances científicos de la Edad Moderna, a inicios del periodo se da la invención también de la imprenta. ¿Esto qué favorece? La difusión de ideas. Esto es muy importante porque con la imprenta se da la difusión masiva de las ideas. ¿Se acuerdan lo que vimos en español? Entonces, con la difusión también masiva de las ideas, del conocimiento, ¿qué es lo que se da? La propagación de la información. Por eso es que la información ya no se encuentra nada más para unos cuantos, sino que ya se difunde hacia todos. A ver, permítanme tantito, de favor. Anotamos, por favor. La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo. Nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX.
Fue especialmente activo en Inglaterra, Francia y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, siendo uno de ellos la Revolución Francesa. ¿Dónde se quedó? Duró hasta, a ver, nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. ¿Hasta ahí se quedó? Fue especialmente activo en Inglaterra, Francia y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, siendo uno de ellos la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa es un paréntesis. Esta Revolución Francesa fue un movimiento aproximadamente del año 1798 o 1799. Obviamente se llevó a cabo en Francia. Eh, cuando tenían una forma de gobierno de monarquía absoluta, su forma de gobierno era de monarquía absoluta. Con esta Revolución Francesa se obtiene una monarquía constitucional y después otras formas de gobierno. Prácticamente en eso consistió la Revolución Francesa, fue un conflicto social y político, periodos de violencia, claro que sí, como todas las guerras. Eh, y pues fueron enfrentamientos, como siempre, que enfrentaron partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen, que era la monarquía absoluta. Entonces, lo que se buscó con esta Revolución Francesa fue propiamente cambiar el tipo de gobierno de monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Un punto y seguido, después de Revolución Francesa, se denominó Ilustración por su finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia, de la humanidad.
mediante las luces del conocimiento y de la razón. Entonces, ilustración, ¿por qué? Porque dice, o sea, nos vienen a ilustrar, nos viene a dar, es un movimiento que nos va a dar luz. ¿A través de qué? A través de, de las luces del conocimiento y de la razón. Posteriormente a esto ya viene otro movimiento, perdón, otra época llamado el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque en esta época ya ellos asentaban, apostaban porque la fe y el progreso se basaran en el conocimiento, en la razón, en el entendimiento. A eso se le llamó el siglo de las luces. Tenían la fe o asentaron su fe en el progreso derivado de los conocimientos, de la razón. Entonces, tenían ideas como las que de felicidad, de que el conocimiento también te daba felicidad, de la soberanía de la razón, de la evidencia de los sentidos como fuentes primarias de aprendizaje. Nacieron también la libertad, la igualdad, el progreso, la tolerancia, un gobierno constitucional y algo muy importante que da este siglo de las luces o esta ilustración. Como resultado también de esta fe basada en el progreso, viene la separación iglesia y Estado. También aquí es cuando nace la separación de la iglesia y el Estado. En la época moderna, precisamente en el siglo de las luces, que deriva de este movimiento social llamado Ilustración. Si se corta, ya saben, compañeros, nos volvemos a conectar en 10 minutos, de favor, porque les repito, la aplicación ya no me deja conectarme de inmediato. Entonces, si se los saca de la sesión, nos reconectamos en 10 minutos, de favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. En el ámbito, en el ámbito científico, también hubo algo que se denominó revolución científica. Revolución científica. También, este es un término usado para describir el surgimiento de la ciencia moderna durante el comienzo de la Edad Moderna y se asocia a los nuevos conocimientos adquiridos tanto en matemáticas, en física, en biología, en astronomía. Se inicia en Europa al final de la época del Renacimiento y continúa en el siglo XVIII, influyendo también en el movimiento social. Esto también tiene mucha relación con la Ilustración. Tenemos, por ejemplo, en 1543 Copérnico publica Las revoluciones de celestes